Robar es una actividad que muchos pueden hacer, pero pocos pueden conocer e incluso dominar. Para muchos, robar no es nada más que un acto de cobardía, desesperación, mediocridad y vandalismo. Pero para algunos pocos, es considerado más que eso. De hecho, un arte. El día de hoy verás cómo sucedió el robo mejor planificado de la historia y quién fue la mente maestra detrás de esta hazaña. En julio de 1976 tuvo lugar el atraco más importante de la historia, que tuvo como mente maestra a Albert Spaggiari, al que se le ocurrió la brillante idea de robar uno de los bancos más grandes de Francia, la sucursal de Société Générale en Niza, utilizando el sistema de alcantarillado de la ciudad para acceder a la cámara del banco. Spaggiari llevó su idea millonaria a la mafia de las calles con la intención de buscar ayuda, pero se opusieron a su descabellado plan y se propuso crear su propia organización delictiva. Así que reclutó a 20 personas, cada una de ellas especialista en un campo: un experto en joyería para saber qué merecía la pena llevarse cuando entrasen a la cámara, un experto en la construcción de túneles, un experto en armas, otro en sistemas, otro en cámaras de seguridad y así sucesivamente. Después de un año haciendo planes y organizando a la perfección cada detalle, se metió junto a su banda bajo tierra literalmente. Durante 3 meses construyeron un túnel en las alcantarillas de Niza que llegaba hasta la pared subterránea del banco, arrastrando un equipo que pesaba más de 1 tonelada. Avanzaban 2 metros al día y cuando finalmente llegaron un viernes, todavía les quedaba por atravesar la gruesa pared de cemento para entrar en la cámara acorazada. Abrieron el agujero a mano y no accedieron al interior hasta la tarde del día siguiente. Cualquier otro delincuente, al ver que ya estaban dentro, la hubiera desvalijado cuanto antes, pero Spaggiari no era un delincuente cualquiera. Había llevado comida para sus hombres y allí mismo tomaron un refrigerio a base de vino y patés. Finalmente, los ladrones terminaron de comer y abrieron la mayor parte de las cajas de seguridad del banco, pero lo que se llevaron y cómo se lo llevaron también hizo historia. Soldaron desde el interior la puerta de la cámara acorazada para asegurarse de que nadie les molestara. Se tomaron todo el tiempo necesario para robar el banco. Había miles de cajas entre las que elegir y les dio tiempo para revisar algunos cientos. Lo que consideraban que merecía la pena lo metían en bolsas de plástico selladas que colocaban en unas balsas. Transportaron su botín en estas balsas que flotaban en el agua del alcantarillado y las llevaron hasta donde les esperaban otros miembros del grupo que ocultaron el botín. Se pasaron todo el fin de semana en el interior de la cámara acorazada y no se fueron hasta que el banco estaba a punto de abrir sus puertas. Los primeros en llegar el lunes por la mañana fueron los empleados del banco. Los segundos fueron los policías, quienes se dieron cuenta de que una de las cámaras estaba sellada por dentro, así que tardaron 1 hora en abrirla de nuevo. Hicieron un agujero en la cámara sellada y descubrieron el revoltijo que los ladrones habían dejado. El botín de $60 millones que se llevaron lo convirtió en el mayor atraco a un banco de toda la historia. Spaggiari era un hombre muy inteligente y planeó el robo de una forma tan precisa que no dejó ni una sola pista a la policía. Solo dejó una nota que decía: sin armas, sin odio, sin violencia. La pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Lograron atraparlo? Sí, después de un tiempo dieron con Spaggiari. La clave para resolver el delito resultó ser su esposa celosa. Antes del atraco había llamado a la policía para comprobar las sospechosas actividades de su marido por la noche. Luego, siguiendo una corazonada, la policía fue a la casa de esta mujer después del atraco y detuvieron a algunos miembros de la banda que encontraron allí. Finalmente, las pistas que obtuvieron les llevaron hasta Spaggiari. La historia es tan increíble que no podía tener un final tan seco. Y como te dijimos, Spaggiari había estudiado cada mínimo detalle, cada mínimo cambio o cada alteración en el panorama. Él ya lo había contemplado antes, así que esta historia no podía terminar así. Durante su juicio, se pasó paseándose por la sala de un lado a otro, dando respuestas ridículas a todas las preguntas que le hacían, contando una historia fabulosa en la que mezclaba partes de verdad con mentiras. Lo que no sabían los demás es que él solo estaba haciendo tiempo. Él paseaba por toda la sala para poder mirar por la ventana de vez en cuando. De pronto, estaba narrando una de sus historias cuando se lanzó hacia una ventana. El abogado y todos los demás pensaron que intentaba suicidarse. Increíblemente, saltó y aterrizó en un coche que estaba aparcado debajo. Bajó del coche y se montó en una motocicleta conducida por uno de sus amigos que salió disparada. Fue lo que se dice una fuga relámpago. Nadie volvió a ver a Albert Spaggiari ni a su esposa, ni siquiera una parte de ese botín millonario que batió todos los récords. En 1979 hizo un pacto secreto con un editorial, publicó su biografía detallando los pormenores del robo y en el que narra que no se había quedado con nada del dinero. Contaba que lo había enviado a la gente oprimida de Yugoslavia, Portugal e Italia como todo un Robin Hood moderno. Años después, la prensa publicó que su cuerpo fue hallado por su madre frente a su casa en 1989. Al parecer, falleció por un cáncer
cáncer de garganta y su esposa lo trasladó hasta allí para que reposara en su lugar natal. No podemos evitar tener cierta empatía con este personaje que, aun siendo un ladrón, algo que todos coincidiremos que no es nada correcto, fue un bandido romántico, un hombre brillantísimo y sumamente inteligente que pensó en todo sin dejar un solo cabo suelto. El delito siempre se acaba pagando, pero en su caso su astucia fue tal que dejó a todos boquiabiertos. Coméntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que podamos volver a presenciar un robo de esta magnitud en la actualidad?